de números naturales. Vamos a hablar de ello. Nosotros teníamos los números naturales y los podíamos clasificar a esos números, ¿verdad? Los podíamos clasificar de varias maneras. Una primera clasificación que le podíamos dar era en múltiplos y divisores, ¿verdad? Múltiplos y divisores. ¿Qué podíamos decir de los múltiplos y divisores? Cuando un número era múltiplo del otro. Por ejemplo, podríamos decir que el 16 es múltiplo de 1 seguro, y todos los números son múltiplos de 1. También puede ser múltiplo de 2, puede ser múltiplo de 4, puede ser múltiplo de 8, e incluso del mismo 16, ¿bien? Múltiplo es porque está en la tabla de, ¿bien? De hecho, el 16 lo puedo escribir como, por ejemplo, 1 por 16, o 2 por 8, o 4 por 4. Por eso el 16 es múltiplo de estos números. También podemos decir que el 16 se puede dividir, o vamos a pensar en otro número, podemos pensar, supónganse, el 22, ¿sí? Es divisible por. ¿Y qué puedo decir? Que lo puedo dividir por 1, seguro, porque el 1 es divisor natural de todo número. Lo puedo dividir por 2, e incluso lo puedo dividir por 11. ¿Bien? Eso era más o menos el criterio de divisores múltiplos. También tenemos otro concepto, ¿bien? Que es el de par e impar. Números pares e impares. Números pares e impares. ¿Cuáles eran los números pares? El Los 2. números pares eran todos aquellos, ¿sí? Que son múltiplos de 2, ¿bien? Todos los múltiplos de 2, ¿bien? Y van a terminar, ¿sí? O terminan, vamos a poner mejor su última cifra. Su última cifra es, ¿y qué podría ser? Podría ser 0, podría ser 2, podría ser 4, podría ser 6 u 8, ¿bien? Los números pares son de esa índole. Habíamos dicho que, por ejemplo, los números, el 0 por sí solo no era ni par ni impar, ¿sí? El 0 por sí solo no es ninguno de los dos, no recibe ninguna categoría, ¿bien? Mientras tanto que los números impares ¿bien? No se pueden dividir por 2, y su última cifra es, ¿cuáles son? El 1, por ejemplo, que terminan en 1, que terminan en 3, en 5, en 7, En 11. o en 9. O sea, estamos hablando de la última cifra, ¿bien? El 11, por ejemplo, es un número impar, es verdad, ¿sí? Bueno, esa es la clasificación que le dábamos, por ejemplo, a los números si los poníamos como pares o impares. ¿Bien? Y otra clasificación que tenemos para los números, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Los primos. Números primos, exactamente, y compuestos.
Teníamos primos y compuestos. Primos y compuestos. ¿Y cómo me iba a dar cuenta yo si un número era primo o era compuesto? ¿Cómo podíamos darnos cuenta? ¿Cuáles eran primos y cuáles eran compuestos? Porque los primos solo tienen 2 divisores y los compuestos tienen más de 2. Exactamente, ¿bien? Los números primos solo tienen 2 divisores. ¿Cuáles son? El 1, ¿bien? Y sí mismo. Y el mismo. ¿Podemos dar algún ejemplo? Sí, podríamos pensar, por ejemplo, podría ser el 11, podría ser el 31, ¿sí? Podría ser, ¿cuál otro más? El 101 podría ser tranquilamente, ¿bien? Esos eran los números primos. Mientras tanto, teníamos después los otros, eran los números compuestos. Tienen más de 2 divisores. Tienen más de 2 divisores. Y estos podrían ser, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos. Podemos hablar del 4, ¿bien? Podemos hablar, recién vimos ahí el 16, el 22, que tiene 3 divisores, ¿bien? El 10, tenemos varios que son compuestos. Yo les había dado para que ustedes vieran lo que era la criba de Eratóstenes en el cuadernillo. En el cuadernillo íbamos a poder detectar cuáles eran los números primos y cuáles eran los compuestos. Esta era la criba de Eratóstenes. Es una tabla donde están los números, por ejemplo, del 2 al 101, en este caso, la que yo les di a ustedes. Hay otras que, por ejemplo, les voy a mostrar ahora para que vean cuáles son todos los números primos. En la tabla que les voy a mostrar al comienzo, ¿bien? Están todos los primos desde el 2 al 100. Están marcados coloreados en un color rosado. Y los números primos están, por ejemplo, son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Como esta tabla arrancó en el 1, en realidad el 1 no va, porque no es ni primo ni compuesto, terminó en el 100. La que yo les hice la comencé en el 2 y terminó en 101. El 101 también tendrá que ir coloreado. Les voy a mostrar otra tabla ahora, a continuación, que es un poco más extensa, y la van a observar ahora. Aquí está, esta tablita. En esta tabla se pueden observar todos los números que son primos, ¿bien? Desde el 2 hasta el 1000, ¿bien? Esta tabla es más extensa, es más grande. Esta tabla yo las tenía ya de hace rato, y bueno, ahora las saqué de vuelta como para que ustedes las puedan ver. Después se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Bien, estos son todos los números que vamos a usar para factorizar,
¿sí? Ahora vamos a ver bien qué es factorizar. La factorización de un número es poder escribir ese número o poder descomponerlo como un producto de números primos o como un producto de potencias de números primos. Y ahora vamos a ver cómo es eso. Vamos a ver cómo es factorización de un número, vamos a poner. Bien, para factorizar un número lo que tengo que tener en cuenta es saber lo primordial que tengo que saber es cuáles son los números primos. ¿Bien? ¿Cuáles son los números primos? Vamos a elegir un número cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, podemos elegir el, supónganse, 360, ¿sí? Ese número lo queremos factorizar. Lo queremos escribir como un producto de potencias de números primos. Como este número es un número par, ¿bien? Como es par, puedo arrancar dividiendo por 2. En la columna derecha, ¿sí? En esta columna, vamos a colocar solamente números que sean primos. No puedo colocar otro que no sea primo, ¿bien? El resultado de esas divisiones lo vamos a ir colocando del lado izquierdo. Entonces tenemos, por ejemplo, 360, ¿bien? Lo vamos a dividir por 2. Bien. Eso va a quedar que es 180. El 180, como es un número par, también lo voy a poder dividir por 2. Bien. Y ese resultado va a dar que es 90. El 90, como termina en 0, también lo puedo volver a dividir por 2. Me queda que es 45. Ya el 45 no voy a poder dividirlo por 2. ¿Por qué? Porque es un número impar. Pero me conviene siempre arrancar desde el más chico al más grande, que me quede ordenado. Entonces, el número que le sigue por el cual puedo dividir, si ustedes suman las cifras, por ejemplo, 4 más 5 le queda 9. Y como el 9 está en la tabla del 3, puedo dividir por 3. Y 45 dividido 3 queda tanto como 15. El 15 lo puedo también dividir ahora por 3, porque si sumo las cifras me queda 1 más 5, 6. Como el 6 está en la tabla del 3, puedo dividir por 3. Y eso me queda que es 5. El 5 ya es un número primo, así que lo voy a dividir por 5. Y al dividir por 5, me da 5. Dividido 5 es 1. Cuando llego a que me queda 1 en la columna izquierda, ya terminé de factorizar. Entonces, ¿cómo me queda el 360 factorizado? El 360, cuando lo factorice, me va a quedar como el producto de 2 por 3 por 5. ¿Bien? Porque aparecieron, fíjense, el 2, el 3 y el 5. Pero ¿cuántos 2 aparecieron? Aparecieron 3. Entonces me va a quedar como 2 al cubo. ¿Cuántos 3 aparecieron? Aparecieron 2. Entonces me va a quedar como 3 al cuadrado. ¿Sí? Y el 5, como hay uno solo, lo puedo dejar así como 5 o bien como 5 a la 1. ¿Bien? Eso queda a criterio de ustedes. Es lo mismo colocarle el 1 o no colocárselo. Ustedes saben que todo número elevado a la primera potencia es el mismo número. ¿Bien? Ahí terminaría la factorización. Si ustedes se fijan en el cuadernillo, en la página 23, está como ese mismo ejemplo, el 360 factorizado de esta manera. ¿Bien? Hemos llegado a lo mismo, a que es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. ¿Bien? En esa factorización no puede haber números compuestos. ¿Bien? Es lo que está aclarado acá. Vamos a ver
si hacemos alguno del ejercicio 1, que dice factorizar los siguientes números. Yo les voy a hacer algunos de estos de acá. Vamos a elegir, por ejemplo, el L y el M, ¿sí? Vamos a elegir estos dos, que son por ahí los más grandes, a ver cómo quedan. El 1572 y el 5325. Vamos a factorizar esos, a ver cómo queda. Bien, tenemos esos dos, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el L. 1572. Este es un número par, ¿bien? Y como tal, puedo arrancar dividiendo por 2, ¿verdad? Porque es un número par. Bien, al dividir por 2, el 1572, al dividir por 2, ¿cuánto va a quedar? Si todo anda... 786. Exactamente, 786. Este número, 786, también es un número par. Así que lo puedo dividir por 2. Me queda 393. Bueno, acá ya la cosa no puedo seguir por 2. ¿Por qué? Porque es un número impar. Pero sí podría, por ejemplo, dividir por 3. ¿Por qué? Porque si sumo las cifras, 3 más 9, 12, y 12 más 3, 15, como el 15 está en la tabla del 3, puedo dividir por 3. Y eso me da 131. 131. Ese número, 131, ¿lo puedo dividir por algún otro número? ¿El 131? No. A ver, en esta tabla que tengo acá, está el 131, ¿bien? Entonces, me está indicando que el 131 es un número primo. Entonces, no voy a poder más que dividir por 131 en ese caso. Así que vamos a eso. $131 me va a quedar que es 1. De manera tal que ahora ya llegué al 1 en la columna izquierda, así que el 1572 lo voy a poder factorizar ¿de qué manera? Como 2 al cuadrado por 3 por 131. Y ahí ya queda factorizado, ¿sí? Ahí ya quedó factorizado el 1572. Vamos a factorizar ahora el 5325. Vamos a factorizarlo. A ver cómo queda eso. Este es un número impar, como ya estamos viendo. Así que no voy a poder comenzar con el 2. Vamos a ver si puedo empezar con el 3. Vamos a tratar de arrancar por el más chico. Y tenemos 5 más 3 es 8, más 2, 10, más 5 es 15. Entonces, como el 15 está en la tabla del 3, ¿bien? Lo puedo dividir por 3. El resultado que me da, al hacer el cociente, la división, me queda que es 1775. 1775. Ahí está, muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ese número, ¿lo puedo volver a dividir por 3? Y tengo, por ejemplo, 1 más 7 es 8, más 5, más 7 me queda que es 15, más 5, 20.
No puedo volver a dividir ahora por 3. Así que voy a dividir por 5. Al dividir por 5, queda que es 355. 355. Bien, si no pude dividir antes por 3, ahora menos, ¿bien? Así que voy a continuar con el 5, ya que termina el 5, puedo dividir por 5. Y en ese caso, al dividir por 5, 71. me queda 71, ¿bien? 71. Vamos a ver, este 71. Este 71. ¿Está marcado en esta tabla? ¿Está coloreado? Sí, está coloreado acá, ¿bien? Y como está coloreado, ya me está indicando que es un número primo. Por lo tanto, si es un número primo el 71, no voy a poder dividir por otro número más que por él mismo. Así que voy a colocar aquí 71, ¿bien? El 71 ya me queda 1 y he terminado de factorizar, ¿sí? He terminado. Así que este número, el 5325, si lo tengo que escribir de forma factorizado, es 3 por 5 por 71, si vamos al caso, pero atentis porque hay que ver cuántos tengo de cada clase. El 3 tengo uno solo, así que lo dejo como está. El 5 tengo 2, así que lo voy a colocar al cuadrado. Y después tengo el 71, que está a la 1, así que me queda de esa forma. Y listo. ¿Sí? Ahí está. Para factorizar es sumamente sencillo. Solamente tienen que tener en cuenta que en la columna derecha solamente tiene que haber números que sean primos, ¿sí? No puede haber otro que no sea primo. Tienen que ser todos primos. Estos tienen que ser números primos. No puede haber otro, ¿sí? Si hay otro, está mal hecha la factorización, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Que siempre tiene que haber números primos en la factorización. En cada factorización debe haber solamente números primos. Lo vuelvo a aclarar, ¿bien? En cada factorización solo puede haber números primos. No puede haber otra clase de números. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, comprendido este concepto, vamos a pasar ahora a lo que es el ejercicio número 2. ¿Sí? El ejercicio número 2 son situaciones problemáticas, por ejemplo, que dice, lee, plantea, resuelve cada situación problemática y luego responde. Vamos a hablar de realizar el primero, ¿bien? El primero que es el de un robot. Lo voy a copiar y lo voy a pasar a la pizarra para que ustedes vean cómo es. Ejercicio número A. ¿Bien? El 2. Bien, entonces, dice que un robot al encenderse prende todas sus luces de colores. Entonces dice que después las rojas prenden cada 6 segundos, las azules cada 9 segundos y las amarillas cada 12 segundos. ¿En qué momento prenderán rojas y azules? ¿Cuándo las amarillas y las rojas prenderán a la vez? ¿Cuándo prenden las azules y amarillas juntas? ¿Y en qué momento se prenden todas las luces? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer con el camino largo, ¿sí? Y después vamos a ir al camino un poco más corto, para que vean que da lo mismo y que es muy sencillo.
Las luces rojas, ¿sí? Dice que prenden cada 6 segundos. Así que el momento inicial lo voy a llamar 0, ¿sí? Y después va siempre cada 6. Así que voy a poner todos los múltiplos de 6, porque yo sé que cada 6 segundos estas luces van a ir encendiéndose. Si le pifio en alguno me van diciendo, pero no. Bien, esos serían todos los múltiplos de 6, ¿verdad? Vamos a las otras. Me dicen que las azules prenden cada 9 segundos. Las azules. Entonces, en el momento inicial lo voy a llamar 0, después va a ser 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99. Luego serían los múltiplos de 9. ¿Sí? Y luego tengo las amarillas. Lo voy a poner con un color medio naranja, porque por ahí el amarillo no se ve. Las amarillas van a prender, dice que cada 12 segundos. Entonces, momento inicial 0, después sería 12, 24, 36, 48, 60, 72. Bueno, entonces veamos ahora. ¿En qué momento prenden rojas y azules? ¿En qué momento prenden rojas y azules? ¿Cada cuántos segundos van a prender las rojas y las azules? Fíjense cuál es el primer número que se repite. Tengo El 36. rojas y azules. El primero que se repite. 18. 18. ¿Qué es 18? Las luces, acá vamos a indicar que las luces rojas y azules, ¿sí? Las luces rojas y azules prenden cada 18 segundos, ¿bien? Cada 18 segundos a la vez, ¿bien? Esa es como la respuesta que habría que colocar. Veamos qué pasa ahora. Me dice lo siguiente. Cuando las amarillas y las rojas, ahora están las amarillas y Cada las 12 rojas. segundos. Las amarillas y rojas van a ser justamente cada 12 segundos. Eso es. Entonces, vamos a indicar las luces amarillas y rojas prenden a la vez cada 12 segundos. Esa sería como la respuesta. Y ahora me hace otra pregunta. Me está indicando, me dice, azules y amarillas. Entonces vamos a decir que las luces 36 segundos. Digo que sí, a ver, las luces También está 72. azules, sí. Amarillas. Azules y amarillas. Acá me comí la L, en azules. Bien, las azules y amarillas van a prender cada 36 segundos, exactamente. Cada 36 segundos van a encenderse las luces azules
y amarillas. ¿Bien? Ahí me comí yo la L. ¿Bien? Es azules y amarillas. ¿Bien? Bueno. Y ahora me pregunta, ¿cada cuánto prenden todas juntas? ¿Bien? 36. 36. 72. Lo mismo. Vamos a indicar así. Todas juntas prenden cada... El número que se repite en todas es el 36, ¿sí? Y es el más chiquito. ¿Bien? Entonces todas juntas prenden cada 36 segundos. ¿Bien? Esa sería como la respuesta para todas. Pero aquí el asunto, que hay una forma un poco más sencilla. Hay una forma más sencilla. ¿Cuál sería la forma más sencilla? La más sencilla va a ser factorizar. ¿Qué voy a factorizar? Voy a factorizar el 6 por un lado, voy a factorizar el 9 por el otro, y voy a factorizar el 12 por otro lado. ¿Sí? Voy a factorizar esos números. A ver qué es lo que sucede. Los voy a factorizar y voy a comenzar así. Voy a comenzar por el 6. Lo puedo dividir por 2 y me queda que es 3. El 3 ya lo divido por 3 y me queda que es 1, ¿verdad? Así que el 6 lo puedo escribir como 2 por 3. Cuando factorizo el 9, voy a comenzar por el 3, lo cual va a quedar 3, y después divido por 3 y me queda 1. De modo que el 9 lo voy a poder escribir como 3 al cuadrado. Y luego el 12, voy a arrancar con el 2, lo cual me va a quedar que 6, divido por 2 de vuelta, me queda que es 3, luego ya divido por 3 y me queda 1, ¿verdad? Así que el 12 lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3. De esa forma ya me quedaron factorizados todos. ¿Y qué es lo que me dice? Si yo quisiera calcular, atentis acá, el MCM es lo que se llama comúnmente el mínimo común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo. ¿Y qué es lo que me dice el mínimo común múltiplo? Cuando yo calcule el MCM entre 6, 9 y 12, me va a decir lo siguiente, que seleccione todos los números que se repiten y los que no se repiten, pero con el mayor exponente. Acá los que se repiten son, el 3 está en todos, pero ¿cuál tiene mayor exponente? El 3 al cuadrado, así que ese lo voy a elegir. Voy a elegir el 3 al cuadrado. ¿Y cuál otro está ahí que se repite solamente en 2? Está el 2, pero ¿cuál tiene mayor exponente? El 2 al 2 al cuadrado. Así que voy a elegir también ese, el 2 al cuadrado. Cuando hago el cálculo, ¿bien? Ahí me queda que 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Así que tengo 4 por 9. Entonces ahora, ¿cuál va a ser el MCM entre todos esos números? 36. Va a ser 36, exactamente. Y fíjense que cuando a mí me preguntaron todos, ¿sí? Todos, cuando prendían todas las luces juntas, todas prendían cada 36 segundos. Y es lo que me dio la última respuesta, ¿sí? Porque acá decían todas juntas. Si yo esto lo hago de 2 en 2, ¿sí? Lo voy haciendo de 2 en 2, me van a quedar los mismos resultados que me quedaron antes con las respuestas que hice.
¿sí? Van a quedar los mismos resultados. Esto sería, como quien dice, el camino, el primero fue el camino largo, y el segundo fue el camino corto. Bien, nosotros vamos a empezar a hacer el camino corto, ¿sí? Tenemos que primero factorizar, luego elegir qué números se repiten, los que no se repiten, con su mayor exponente, y luego multiplicar. Por ejemplo, como lo dice aquí en este recuadro. Dice, para encontrar el MCM entre dos o más números dados, se procede del siguiente modo. Primer paso, factorizar. Después, elegir los números o potencias, ¿sí?, que se repiten y no se repiten con su mayor exponente. Y el tercer paso es multiplicar los números seleccionados. ¿Bien? Acá les puse un ejemplo con el número, por ejemplo, el 110 y el 150. Cuando los factorizan, les queda que el 110 es 2 por 5 por 11, el 150 es 2 por 3 por 5 al cuadrado. El primer paso fue la factorización. Segundo paso, la selección o la elección. ¿Bien? Y elegimos el 2, que estaba a la 1, que estaba en los dos lados. El 3, que estaba en un solo lado. El 5 estaba en los dos, pero que tenía mayor exponente era este. Y el 11 estaba en un solo lado. Así que después se multiplican todos esos que se eligieron, y al multiplicarlos queda que es 1650. O sea que el MCM entre 111 y 150 es 1650. ¿Bien? Para la técnica del MCD, ¿sí?, para el MCD es exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que en el segundo paso voy a elegir los números que se repiten, pero con el menor exponente. Elijo los que se repiten, pero con el menor exponente. La técnica es la misma, pero con el menor exponente. Si ustedes se fijan, cuando se factorizó el 110 y el 150 quedó exactamente lo mismo. Pero después, cuando elegimos, el 2 quedó elegido y el 5 solamente que tenía 5 a la 1. Y después multiplicamos y me quedó. Entonces, en el MCD se repiten el paso 1 es el mismo que para el MCM, factorizar los números dados. El segundo paso, el de la selección o la elección, es elegir solo los que se repiten, solo los números que se repiten, pero con el menor exponente, ¿sí? Vamos a ver si resolvemos el ítem, por ejemplo, el B, que nos quedó del MCM, y vamos a hacer alguno del MCD, ¿sí? Vamos a hacer este. Bien, acá tenemos lo siguiente, dice, como parte de un programa sanitario, 3 profesionales de la salud visitan periódicamente una comunidad, en una zona rural. El médico va cada 10 días, el odontólogo cada 15 y la enfermera cada 3 días. Hoy sucedió que los 3 se encontraron allí. ¿Volverán a coincidir en este mes? ¿En el próximo mes? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a factorizar. ¿Qué vamos a factorizar? Vamos a factorizar, en principio, el médico, que dice que va cada 10 días. También vamos a factorizar el 15, que es el odontólogo, que va cada 15 días. El 3 ya está factorizado, que es la enfermera, que va cada 3 días. Entonces, si factorizamos cada uno de esos,
va a suceder lo siguiente. Cuando factorizo el 10, al ser un número par, me va a quedar por 2 al dividirlo, lo cual queda 5, y ya el 5 lo divido por 5, y me queda 1. Así que el 10 me quedó como 2 por 5. Cuando factorice el 15, ya no puedo empezar por 2, pero sí por 3, y eso me queda 5. Ya el 5 lo divido por 5 y me queda 1. Así que el 15 lo voy a indicar o lo voy a escribir como 3 por 5. Y el 3 ya está. Si quieren hacer el paso lo hacen, pero si no, ya sabemos que el 3 es simplemente 3 es igual a 3. ¿Bien? Bueno. Tenemos que hacer el MCM entre. Por lo general se pone del más chiquito al más grande, o sea, entre 3, 10 y 15. ¿Qué números voy a elegir? El 2 no se repite, pero lo tengo que colocar. Y lo voy a multiplicar ¿por quién? Por los que se repitan o no se repitan. El 3 está en 2, así que lo voy a también a colocar. El 5 también está en 2, así que lo voy a colocar. ¿Tienen su mayor exponente todos? Sí, porque todos quedaron a la 1. Entonces, el MCM entre 3, 10 y 15 es 2 por 3, 6, y 6 por 5, 30. ¿Bien? ¿Esto qué son? Son 30 días. Cada 30 días, ¿sí? Cada 30 días, vamos a indicar así. Esto significa que cada 30 días los profesionales se encuentran. Eso es lo que significa que cada 30 días los profesionales se encuentran. Entonces, si hoy coincidieran, ¿bien? Hoy que es, por ejemplo, 8 del 10 del 20. Hoy coincidieron, ¿sí? ¿Se volverán a encontrar este mes? ¿Pueden encontrarse este mes? Si cada 30 días se encuentran. No, profe. No se van a poder volver a encontrar, porque si yo a 8, que es el día de hoy, le sumo 30, ya me paso de octubre, me paso noviembre, y voy cerca del 6 o 7 más o menos, según como contemos. Así que no volverán a coincidir este mes. Y el próximo mes, sí, el próximo mes van a coincidir, ¿sí? Van a coincidir. Entonces, ahí como respuesta van a decir, ¿volverán a coincidir en este mes? No, no volverán a coincidir. ¿El próximo mes? Sí, van a volver a coincidir. Así que, este era el B. Les va a quedar a ustedes para plantear el C. El C de cuadernillo. Es que en una calle se colocan tachos de basura y faroles. Los tachos se colocan cada 24 metros y los faroles cada 40. Si se comenzó colocando un tacho y un farol juntos, ¿cada cuántos metros coincidirán nuevamente ambos elementos? ¿Bien? Después le da la explicación de lo que es el MCM, ¿sí? Les pone algunos ejemplos muy sencillitos. El recuadro que los puntos 1, 2 y 3 los tienen que colorear, tienen que dar color como para saber cómo son los pasos. Si tienen para hacer, por ejemplo, el ejemplo 3. Sí, Profe, sí. ¿qué página es? Preguntó Kevin, creo. 24. Página 24. Les queda después para practicar el 3. Fíjense que cuando hay 2, se habla de un par de números,
Y cuando hay 3, se habla de una terna. Por eso acá le dice hallar el MSM entre los siguientes pares y ternas de números. Cuando hay 2, se llama par, ¿sí? Par de números. Y cuando tengo 3, es una terna. ¿Bien? Vamos a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, alguno del MCD. Vamos a hacer el A. Vamos a hacer el A, a ver cómo es, para meternos un poquito en este concepto. Entonces dice así, Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea cortarlas, de modo que todos los trozos sean iguales, pero lo más largo posible. ¿Cuántos trozos de cada cuerda obtendrá? Entonces, en principio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar el 120 por un lado y por otro lado el 96. ¿Bien? Estos son números pares ambos. Así que como son pares, en ambos casos voy a comenzar factorizando por el número. ¿Cuál va a ser? 2. Si son pares, voy a comenzar por el 2. ¿Bien? Entonces, ahora tengo 120 dividido 2, y eso queda que es, si todo anda bien, 60. bien. El 60 sigue siendo par, así que puedo dividir por 2. Me queda que es 30. El 30 sigue siendo par, así que puedo volver a dividir por 2, lo cual me queda que es 15. Y acá 15. ya no puedo volver a dividir por 2, sino que tengo que ir a otro número. Es el siguiente, que va a ser 3. Al dividir por 3, me queda que 3. es 5. 5, muy bien. Y ahora 5 dividido 5, me queda que es 1. Así que el 120 lo voy a poder indicar de qué forma. Con 2 elevado al cubo por 3 por 5. Vamos ahora con el 96. El 96 lo voy a dividir, por ejemplo, por 2. Y eso queda que es 48. Muy bien. El 48 lo puedo volver a dividir por 2, ¿sí? Lo cual va a quedar que es 24. 24. Puedo volver a dividir por 2, lo cual me queda que es 12. 12. Puedo volver a dividir por 2, queda que es 6. Puedo volver a dividir por 2, y ya me queda que es 3. 3. El 3, no me queda otra que dividirlo ya por 3, y llego a que me quede 1. ¿Bien? Así que el 96 lo puedo escribir como si fuera 2 por 3. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuántos 2 tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 4. Así. 5, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2 elevado a la quinta. ¿Bien? 2 a la quinta. Ahí me quedó factorizado ya. ¿Bien? El 120 y el 96. El tema es que ahora tengo que calcular el MCD. ¿Bien? Ahora voy a calcular el MCD, o el TCM también, a veces aparece así. 96 y 120. De acá en este caso, tengo que elegir. Los números que se repiten, solo los que se repiten, y los que se están repitiendo son el 2 y el 3. Pero tienen que tener el menor exponente. El menor. Entonces, de los dos, hay uno que tiene exponente 3 y otro exponente 5. Así que me quedo con el que tiene exponente 3. 2 al cubo.
2 al cubo. Y los dos tienen 3 a la 1, así que cualquiera de los dos que elija en este caso me viene bien. Así que ahora vamos a hacer el cálculo correspondiente. ¿Bien? Entonces, acá va a quedar 2 al cubo es 8 por 3. Luego, hacemos ya ese producto. 8 por 3, si todo anda bien, es 24. 24. ¿Qué significa entonces? Que los trozos de cuerda, ¿sí?, tendrán 24 metros. ¿Bien? Y es la longitud más larga. Pero eso es la longitud de cada trozo. ¿Bien? La longitud de cada trozo. ¿Y a mí qué me están preguntando? Me están preguntando cuántos trozos de cuerda obtendrá. Entonces, para saber cuántos trozos de cuerda necesito o voy a tener, tienen que hacer así. 120 dividido 24, y eso me va a dar la cantidad de trozos de cuerda que salen de la primera cuerda de 120. 5. Ahí quedan 5, ¿verdad? Bueno, y después tengo que hacer la otra. De 96 lo tengo que dividir por 24. Y me queda que son 4. 4. ¿Bien? O sea, que del primero tuve 5 y del segundo tuve 4. ¿Qué significa esto? Que ahora voy a tener que sumar. Voy a tener que sumar eso. Y eso me queda que es 9. 9. Entonces, se obtendrán, ¿sí? Se obtendrán como respuesta, sería 9 trozos de cuerda de 24 metros cada uno. Esa es como la respuesta que podría llegar a colocar para responder esa pregunta. Esa sería como una respuesta bien completa, ¿sí? Bueno, y los demás se resuelven prácticamente igual. Por ejemplo, está el del mercado, ¿sí?, donde se han comprado 24 kilogramos de limas y 30 kilogramos de manzanas. Entonces ahí hay que factorizar el 24 y factorizar el 30. ¿Bien? Elegir los números que se repiten con el menor exponente. El del pastelero dice que tiene que despachar 150 tortas y 315 budines. ¿Bien? Entonces, hay que factorizar el 150, el 315, elegir los números que se repiten con el menor exponente, y ahí va a dar la cantidad de tortas y budines que tienen que ir por cada bandeja, ¿sí? Y después está el granjero, que desea dividir en parcelas cuadradas un campo, cuyas dimensiones son de 300 metros por 180 metros, de modo que tengan la mayor superficie posible. ¿Cuáles son las dimensiones de las parcelas? ¿Bien? Ahí después tendrán que fijarse cómo hacer ese de las parcelas. ¿Bien? Esta es la explicación del máximo común divisor. También lo pueden ver a esto, acá, a mí me gusta llamarlo máximo común divisor. Pero también lo pueden ver como divisor común mayor, ¿bien? Como DCM. ¿Bien? Divisor común mayor. Le cambian las siglas de orden, pero es lo mismo, ¿sí? Máximo común divisor suena un poquito más lindo. Da la explicación de cómo debe ser. Y después pueden hacer, si quieren, también el ejercicio número 5. ¿Bien? Eso va a ser
todo por esta semana. ¿Bien? Hasta acá hemos llegado.